Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Un nuevo capítulo en la historia de Colombia está por iniciar con la firma de un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Aquí los titulares. En Manabí, el vicepresidente Jorge Glass entregó decenas de casas a damnificados por el terremoto. CIES y Perfiles de Opinión realizaron sus últimas simulaciones de voto a finales de octubre. Ahí se ratifica que el candidato Lenín Moreno tiene una intención que supera el 40%. En 23 provincias del país, instituciones públicas lideradas por la Agencia Nacional de Tránsito realizaron el operativo denominado Pionero 100. En lo internacional, en Colombia, se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Vamos con el desarrollo y empezamos con información política. El Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, así como la empresa Perfiles de Opinión, realizaron sus últimas simulaciones de voto. Ahí se ratifica que el candidato Lenín Moreno tiene una intención que supera el 40%. El director de proyectos del CIES, Carlos Coronel, califica el ambiente electoral como frío. Esto debido a que el porcentaje de electores indecisos aún es elevado. Solo 1 de cada 3 personas ya ha tomado su decisión, a menos de 3 meses de la realización del proceso. Lo cual quiere decir que 2 de cada 3 o no han pensado todavía por quién votar, o tal vez simpatizan por alguien pero aún no han definido su intención de voto. Con este elemento aclarado, la última simulación realizada por la encuestadora a finales del pasado octubre determina que Lenín Moreno tiene el 42% de la intención de voto, Guillermo Lasso el 15%, mientras que Cynthia Viteri y Paco Moncayo se encuentran en un empate técnico que fluctúa entre el 6 y el 9%. Luego los valores que encontramos son, digamos, cercanos a 3 o menores a 3%, que en las condiciones estadísticas de la muestra que nosotros realizamos, pues no permitiría reflejar datos estadísticamente significativos. La empresa Perfiles de Opinión también cerró su más reciente estudio estadístico el 30 de octubre del año en curso. Se entrevistó a 923 personas en Quito, Guayaquil y Cuenca, donde se obtuvieron los siguientes porcentajes en cuanto a intención de voto. Lenín Moreno 43%, Guillermo Lasso 14%, Cynthia Viteri 10%, Paco Moncayo 8%. 2% por Dalo Bucarán. Y habíamos todavía registrado a Álvaro Noboa, nos daba un 1% de intención de voto. Ahora con los binomios ya inscritos, para la directora de Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, empieza un nuevo desafío. Este es que los candidatos vicepresidenciales superen su nivel de identidad. En este caso lo que vamos a ver es que los candidatos a la vicepresidencia, de la mayoría de los candidatos, tienen un bajo nivel de conocimiento, por debajo del 50%, y por lo tanto el mayor reto que tienen es el del conocimiento. No es el caso del candidato a la vicepresidencia de Alianza País. La afinidad de la ciudadanía con las agrupaciones políticas, así como la relación de representación de los candidatos con los electores, son elementos adicionales en el objetivo de reducir el nivel de indecisión en los siguientes meses, cuando inicie oficialmente la campaña. Alex Llanos, Ecuador TV. 5 preguntas relacionadas con el mercado laboral, política tributaria, reglas macroeconómicas, corrupción, libertad de expresión y opinión son las que plantea la Cámara de Comercio de Guayaquil para el debate de candidatos a la presidencia que está organizando. El director ejecutivo de este grupo empresarial, Juan Carlos Díaz Granados, informó que los 8 postulantes estarían interesados en participar. También se refirió a la vinculación del presidente de la Cámara, Pablo Arosemena, con el candidato Guillermo Lasso. Totalmente sin preferencias, totalmente apolítico, es un debate que son las mismas preguntas para todos los candidatos, entonces definitivamente es algo totalmente fuera de cualquier tipo de apoyo político. Las mismas condiciones del debate están hechas para que sea igualitario para todos y para que todos puedan expresar sus opiniones como candidatos. Cualquier tipo de asesoría o cualquier tipo de ayuda que cualquier miembro de la Cámara de Comercio de Guayaquil preste a algún candidato es a título personal y no a título institucional.
Paco Moncayo, postulante a la presidencia de la República por Izquierda Democrática, calificó al asesor político Jaime Durán Barba como un ecuatoriano de lujo y con quien ha conversado sobre su actual campaña electoral. Los dos se reunieron días atrás. Uno de los consultores más conocidos de nuestro país es Jaime Durán Barba, no solo por haber asesorado a políticos nacionales y extranjeros en campañas electorales, sino también por las estrategias que utiliza y sus declaraciones, las cuales en varias ocasiones han generado polémica. Aunque Paco Moncayo no ha confirmado que Durán Barba sea su asesor, se aseguró que conversa con él sobre su campaña electoral. Hace unos días, sí, nos reunimos, vimos encuestas. ¿Cómo hace el amigo con el amigo? Esta sería la tercera campaña en la que Jaime Durán Barba trabaja con Paco Moncayo. Las dos primeras fueron en los años 2000 y 2004. Pocos ecuatorianos como Jaime Durán son tan reconocidos en América como grandes asesores políticos. La mayoría de clientes de Jaime Durán Barba son políticos de derecha. Por ejemplo, meses atrás trabajó junto con el Partido Social Cristiano en encuestas para decidir quién sería el candidato de la extinta Unidad de la Derecha, entre Paul Carrasco y Cintia Viteri. La realización de los sondeos estuvieron a cargo de la empresa Informe Confidencial, que es de su propiedad. Sin embargo, no hubo un análisis de esas encuestas en donde nosotros tenemos un crecimiento enorme en un mes. Ya en el 2013 fue asesor del actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a quien Durán Barba lo trataba como un chico que no conocía la ciudad. Nosotros tuvimos a Mauricio Rodas en Quito diciendo: yo soy quiteño, quiero trabajar por los barrios y conozco este barrio y en este barrio pasa tal cosa. Inclusive dio a conocer cómo su marketing político permitió transformar a Rodas en ganador. ¿Cómo le ganó este chico? Saliendo la primera vez a decir: miren, yo soy candidato, esta ciudad está buenísima, lo que ha hecho el alcalde es perfecto, pero déjenos vivir en paz. Se refirió también a la administración del exalcalde Augusto Barrera, contrincante de Rodas. Después del debate estuvimos en mi casa y dice: ¿y ahora qué hago? Este va a tratar al señor Rodas, ¿yo qué hago? Nada, trataré de hermano menor. Me dice: me trata de usted. No, vos, con toda confianza. Entra y le dice: hola Agustito, ¿cómo estás? Sacó un chocolate y dije: ve Agustito, vos no entiendes la vida porque eres muy amargado. Comete este chocolate que así vas a ver mejor la vida. En Argentina, este consultor ecuatoriano también es conocido, puesto que asesoró en varias campañas electorales a Mauricio Macri, incluida la contienda presidencial de 2014. La relación con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, es de años atrás. En marzo pasado acompañó al burgomaestre en Argentina en una reunión que mantuvo con el presidente Macri. Jaime Durán Barba se dio a conocer mucho más en el gobierno de Yamil Maguad. Fue su secretario de la Administración Pública. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y las autoridades de la Delegación Electoral del Guayas inauguraron el curso de capacitación para 151 formadores territoriales encargados a su vez de capacitar a los 66.185 miembros de las juntas receptoras del voto. Dicha preparación se cumplirá hasta el 29 de noviembre, mientras que el adiestramiento para quienes formarán las mesas arranca el 1 de diciembre y culmina el día previo a las elecciones, es decir, el 18 de febrero de 2017. Fases electorales, que son 4. Fase instalación con formación, votación, escrutinio y embalaje y envío de materiales. Entonces van a estar preparados para saber qué va en cada proceso, en cada fase, los procedimientos, qué actas tienen que firmar, documentos firmados, documentos bien llenados, para que todo esto, pues como es un proceso legal, obviamente esté correctamente realizado. Y el representante de las Naciones Unidas para el Programa de Desarrollo en Ecuador, Diego Zorrilla, señaló que espera que las próximas elecciones en Ecuador fortalezcan la democracia en el país y que quienes resulten electos incluyan los objetivos de la Agenda 2030. También mostró confianza en el trabajo que cumple el Consejo Nacional Electoral. Hay una veeduría nacional y hay veedurías internacionales, pero realmente esta es una decisión del gobierno del Ecuador, cómo quiere, y del Consejo Nacional Electoral, el determinar de qué manera quiere organizar estas veedurías. Y en los temas de transparencia electoral, me parece que Ecuador se ha dotado de todos los instrumentos para garantizar que esto sea así. Y representantes de diferentes parroquias y cantones, como de los sectores indígenas, respaldan en Cotopaxi la propuesta del pacto ético. Veamos. En la plazoleta de Santo Domingo, en la ciudad de La Tacunga, se dieron cita un gran número de personas que llegaron de los 7 cantones de la provincia de Cotopaxi. Y de esta manera respaldar el pacto ético propuesto por el primer mandatario. Alfonso Tulpa manifiesta estar de acuerdo con esta propuesta.
Para quienes pretendan ejercer algún cargo público, primero deben confiar en el país. Para decir sí al pacto ético, no a paraísos fiscales, que los recursos que quieran invertir, que no saque a otros países, y por eso nosotros estamos para respaldar la consulta popular. Entre aplausos, los presentes dieron muestra de apoyo a esta propuesta que busca fomentar el desarrollo de los ecuatorianos y de esta manera que el dinero que se generó en el país se quede dentro del mismo. Si de existir la mayoría para la aceptación de esto, lo que procede es que después de un año quienes tengan todavía paraísos fiscales obviamente no podrán ejercer su función pública. Carmen García llegó junto con sus compañeros desde el cantón La Maná y para ella es una excelente forma de transparentar a quienes pretenden llegar a ocupar un cargo público. Enviar a otros países para que no les cobren los impuestos. 30.000 millones de dólares han salido de aquí del país. Solo en el 2014 y 2015, de los datos proporcionados por el SRI. Para la colectividad, esto debió haberse practicado por cada uno de quienes participarán en las elecciones de febrero del 2017. Máximo Barba, Ecuador TV. El camarón y el banano, principales productos de exportación de nuestro país, ingresarán a la Unión Europea con un arancel preferencial. Esto gracias al acuerdo firmado por el gobierno ecuatoriano. A partir de enero de 2017, fecha prevista para que entre en vigencia el acuerdo comercial multipartes, varios productos ecuatorianos ingresarán con 0 aranceles al mercado europeo, como es el caso del camarón. Nuestro país anualmente exporta a la Unión Europea alrededor de 200 millones de libras de este marisco. Hoy en día, con preferencias arancelarias, Ecuador paga por este producto 3,6%. Sin embargo, gracias al acuerdo, el camarón ingresará con 0% de aranceles, es decir, no pagará ningún tipo de impuesto, beneficiando al mercado ecuatoriano, puesto que sin preferencias el arancel sería del 12%. Los productores de banano también se beneficiarán del acuerdo multipartes. Según fuentes oficiales, la cuota de mercado para exportaciones de esta fruta se incrementará en un 10%. Además, gozará de un calendario de desgravación arancelaria. Actualmente se paga un arancel de 127 euros por tonelada. Sin embargo, desde la entrada en vigencia del acuerdo, tendrá un arancel preferencial de 97 euros hasta el 2020. Y a partir de esa fecha bajará a 75 euros. Esto genera una estabilidad en el mercado, puesto que ya no existen plazos limitados como se maneja en la actualidad, lo que beneficia tanto al inversionista extranjero como a los 2 millones de personas quienes trabajan y participan de las diferentes etapas de la actividad bananera. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 10 millones de barriles de crudo provenientes de Colombia se han transportado a través del oleoducto de crudos pesados de Ecuador en los últimos 3 años, gracias a un acuerdo binacional suscrito en 2013. El crudo llega desde el suroriente del vecino país a través del oleoducto trasandino OTA y por medio de carrotanques hasta la provincia de Sucumbíos. Actualmente contamos con 9 productores colombianos que son nuestros clientes y han confiado en nuestro servicio y mantenemos con ellos convenios de transporte. El OCP en sus instalaciones ubicadas en Esmeraldas cuenta con 5 tanques de almacenamiento, cada uno con una capacidad para 750.000 barriles de crudo pesado. Recorre 485 kilómetros desde el oriente hasta la terminal Esmeraldas, pasando por 4 estaciones de bombeo hasta superar los 4.000 metros en Papayacta, y luego el crudo se desplaza simplemente por gravedad. El convenio se firmó en 2013, lo cual ha facilitado a productores privados y a la estatal Ecopetrol colombiana transportar el crudo a través del sistema ecuatoriano. En este marco, el embajador de Colombia en el Ecuador aseguró que las relaciones tanto políticas como comerciales entre las dos naciones pasan por su mejor momento. Esta es la demostración política del buen momento que vive las relaciones colombo-ecuatorianas. Es el mejor momento de la historia. El embajador Fernando Paneso destacó además que durante la época seca en su país se evitaron racionamientos de energía gracias a la exportación de electricidad desde Ecuador. A principios del año Colombia tuvo uno de los mayores veranos y estuvimos a punto del racionamiento eléctrico. Y gracias a la venta de energía en bloque de Ecuador a Colombia pudimos superar la emergencia y no hubo necesidad de racionamiento. Hace unos años atrás
pensar que Ecuador exportara energía era imposible y hoy es un exportador de energía. En la provincia de Esmeraldas, con imágenes de José Luis Rodríguez, Alexis Moncayo, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, estuvo en la provincia de Manabí entregando decenas de casas a damnificados del terremoto y firmando créditos para la ejecución de nuevos proyectos que beneficiarán al sector rural de la provincia. El vicepresidente visitó la provincia de Manabí este jueves trayendo noticias positivas, ya que el Banco de Desarrollo del Ecuador aprobó al gobierno provincial 2 créditos guiados a la viabilidad y un proyecto de riego. Hoy el Banco de Desarrollo del Ecuador suscribió 2 convenios para la rehabilitación de 42.6 kilómetros, un crédito de 10.8 millones de dólares, completamente responsable, y el resto lo financia con sus recursos la prefectura de Manabí. Son 3 cantones que se beneficiarán de forma directa con estas vías, las mismas que generarán 133 plazas de trabajo. Más de 49.000 habitantes se beneficiarán de esta gran obra, que además generará 133 plazas de trabajo. El recorrido del vicepresidente continuó en Portoviejo, donde se entregaron 100 viviendas en el reasentamiento del Guavito para personas damnificadas. Las familias, 72 familias del ex aeropuerto, donde vivían pues de una manera inadecuada, y ahora están felices ver a los niños, a las madres, a los padres en una vivienda digna, tal como la estamos presenciando. Los beneficiados que dejaron los albergues para gozar de un nuevo hogar junto a sus familias afirman sentirse bendecidos y agradecen al gobierno. Una alegría inmensa, porque de pasar a pagar un arriendo, empezar a pagar algo propio, para mí es beneficioso porque sé que le queda algo a mis hijos. La agenda del vicepresidente continuará en la vía Tosagua, Bahía de Caracas, donde un nuevo crédito con el BEDE se firmará, para posteriormente dirigirse a Rocafuerte, donde 45 familias recibirán sus nuevas viviendas. Desde Portoviejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Esta noche, Mundo al Revés conversa con un excombatiente de la Guerra de las Malvinas, quien comparte un testimonio revelador sobre su experiencia en el conflicto bélico a 34 años del desembarco argentino, en un nuevo programa de Mundo al Revés. Hoy, 22:15. En la Merced, la naturaleza nos brinda vida. El arte es una de las cosas más hermosas que los pintores de la parroquia La Merced podemos transmitir al mundo. Ecuador Multicolor vive la interculturalidad de nuestro país. Lunes 8:30. Comencemos a trabajar para construir un país de paz. Aprendamos a lograr acuerdos para alcanzar el buen vivir, dentro de nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, con el trato a los demás, en la forma de ser y de vivir. Los sueños se hacen realidad cuando le ponemos alma, alegría y corazón. Acuerdo para el buen vivir. Los domingos a las 8 horas. Continuamos con las noticias. El Ministerio de Defensa rechaza la aseveración de la CONAIE sobre un ataque por parte de militares a comunidades Shuar. Supuestamente habrían fallecido 2 personas. La información no contrastada fue publicada en medios de comunicación y redes sociales. En un comunicado de prensa difundido este miércoles por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se aseguró: las Fuerzas Armadas atacan a la población Shuar de Naquins en el puente de San Carlos, en una operación para militarizar las cabeceras de Panansat y San Carlos. Ante tal información, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante este boletín de prensa, rechazaron enfáticamente esta información y negaron además que 2 personas hayan muerto en manos de militares,
tal y como se lo asegura en redes sociales y en varios medios de comunicación. Parte del comunicado también señala: amparados en la Constitución, las Fuerzas Armadas se encuentran apoyando a la Policía Nacional en las tareas de seguridad que se cumplen en el campamento minero La Esperanza, ubicado en el sector de Pananza, donde se produjeron los enfrentamientos de indígenas de la nacionalidad Shuar con personal policial destinado al control de la situación. Según la información oficial, en el operativo participaron 15 oficiales y 239 voluntarios del Comando Operacional número 3 Sur, al mando del general de brigada Luis Altamirano. Al momento, en el lugar se encuentran 216 miembros del ejército. Tanto el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aseguran que el actuar del personal militar está enmarcado en el estricto respeto de los derechos humanos en cumplimiento de la Constitución de la República. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yal, dijo que al interior de la función judicial no existe espíritu de cuerpo para proteger las malas actuaciones de sus miembros. Esto en referencia a los videos donde un juez y una ex jueza mantienen altercados con elementos de la Policía Nacional. Destacó que por casos como estos no se puede generalizar que todos los funcionarios judiciales no cumplen con los preceptos éticos en sus cargos. Porque una evaluación psicológica de un momento determinado no es una predicción absoluta del futuro. Entonces, de esa manera se complementa la primera información para tomar una decisión sobre si cumple los requisitos de idoneidad, sobre si tiene los estándares psicológicos pertinentes, sobre si tiene las notas académicas de los exigentes concursos para poder ingresar si está entre los primeros lugares. Pero esto se complementa, insisto, con futuras evaluaciones de desempeño y también con el sistema disciplinario, como ha ocurrido en estos casos. No me memoria al menos 2 o 3 casos anteriores en los últimos 3 años de funcionarios que han sido sancionados y destituidos. Miren, alguno por llegar en estado de ebriedad a una audiencia. O sea, son hechos que pueden ocurrir, pero que se sancionan. 7 instituciones públicas lideradas por la Agencia Nacional de Tránsito realizaron este jueves el operativo denominado Pionero 100, que se ejecutó simultáneamente en 23 provincias del país. El propósito es emprender acciones disuasivas en pro de la seguridad ciudadana. Ya son 100 los operativos desplegados a nivel nacional que obedecen a una cooperación conjunta entre diversas instituciones y entidades públicas, tales como la Policía Nacional, Servicio de Aduana del Ecuador, Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Tránsito. Iniciamos estos operativos el 8 de agosto. Está siendo simultáneamente hecho en 23 provincias del país en este momento a la misma hora. Los resultados que se han dado son muy interesantes en los 99 pioneros anteriores. Es así como en estos últimos 3 meses, de un total aproximado de 9.000 vehículos revisados, retuvieron 645 por presentar diversas irregularidades, mientras que de 2.400 motos inspeccionadas, 350 fueron retenidas. Es un operativo en el cual muchas instituciones se han sumado a esta iniciativa para poder contrarrestar en cierta medida la inseguridad. Realizando los registros correspondientes tanto a las personas como a los vehículos. Nos encontramos asimismo con personal de la Policía Judicial y de la Policía Forense, lo que es criminalística, para verificar la autenticidad de los números de motor, chasis. Solo en este operativo realizado este jueves, los resultados fueron 145 citaciones emitidas por varias contravenciones, 2 vehículos informales retenidos, 16 buses suspendidos por mal estado, 44 motos retiradas de circulación por fallas técnico-mecánicas y una persona detenida sin licencia. Estoy de acuerdo que se haga el operativo porque hay bastante delincuencia. Está muy bien porque el motivo es que hay motos que están sin papeles, sin nada. Nos roban, si aquí mismo yo vengo a ver a mi hermano todos los días y el robo es vivir ahí en lo que es los puentes. En este operativo matriz, ejecutado en el noroeste de Guayaquil, participaron 70 uniformados de la Comisión de Tránsito, 30 miembros de las Fuerzas Armadas y otros 18 elementos de la Policía Nacional. César Eduarte, Ecuador TV. Moradores del barrio San José del Condado, en el noroccidente de Quito, volvieron a salir a las calles para cuestionar la administración del alcalde Mauricio Rodas y el proyecto Quito Cables, con el cual aseguran se les pretende expropiar sus terrenos. Es una lucha que se ha prolongado por al menos 5 meses y que al parecer continuará, debido a que los habitantes de San José del Condado rechazan el proyecto Quito Cables, en cuyo barrio está prevista la construcción de una parada multimodal, lo que implica que se deberán expropiar terrenos.
En total son 33 predios, 16 de los cuales deberán pasar al municipio en la totalidad de su superficie. El gobierno municipal intentó hoy día entregar las notificaciones de forma individual, mediante engaños, indicar a la gente que si no aceptaban las notificaciones les iban a enjuiciar por rebeldía. Pero esto es solo una razón más para su reclamo ante el proyecto municipal y, en definitiva, a toda la administración del alcalde Mauricio Rodas. Porque el señor alcalde no tiene los planos. ¿Por qué en las propagandas no constamos nosotros como que la estación va a ser aquí? La semana anterior se realizó la votación en el pleno del Consejo Municipal para el desarrollo de este proyecto, el que, según las autoridades del Cabildo, permitirá mejorar la movilidad en esta zona, algo en lo que tampoco creen los moradores de San José del Condado. Y señor alcalde, si quiere hacer su Quito Cables, ¿por qué no lo hace a menos de 100 metros en el Quito Tenis y Golf Club? Por eso ellos mantendrán su medida de resistencia, la cual está contemplada en la Constitución, aseguran. Alex Llanos, Ecuador TV. Los gobiernos autónomos de Pichincha e Imbabura, con el respaldo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y la delegación de la Unión Europea, presentaron los resultados del proyecto de desarrollo social, inclusión de los grupos de movilidad humana. Con este plan se ha logrado que los GATS generen políticas públicas y consideren a los diversos flujos de migrantes como actores del desarrollo de estas localidades. La acción inicial legal nos permitía por lo menos dar en alguna forma salidas, pero veíamos que era importante la necesidad de dar una asistencia psicológica, pero luego veíamos que era importante ahora ya no solucionar el problema de los que volvían, sino era necesario solucionar el problema de los que llegaban a nuestro país, y que era importante buscar la reinserción laboral, y que era importante buscar la inserción en la comunidad local, y que era importante buscar la garantía económica a través de los emprendimientos, y que era importante buscar los espacios de manifestación cultural de los jóvenes migrantes. El 2 de noviembre de 2016, el sistema de videovigilancia EQ911 coordinó la captura de 3 sospechosos de robo. Este hecho sucedió luego de que se visualizó a una persona, al parecer en estado etílico, caminando por las calles Arenas y Manuel Arrea, en el centro norte de Quito, a la cual 3 personas sospechosas se le acercaron a robarle sus pertenencias. Al evidenciar el evento delictivo desde el EQ911, inmediatamente se coordinó con las unidades de la Policía Nacional. Luego del operativo de seguridad, los presuntos antisociales fueron capturados y trasladados a la entidad judicial competente para las investigaciones de este caso. Al momento, el EQ911 cuenta con 540 cámaras instaladas en el Distrito Metropolitano de Quito, plataforma tecnológica que se encuentra al servicio de la ciudadanía. Se brinda seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año. Quiero descubrir si la ciencia ha logrado revolucionar la forma en la que nos transportamos. ¿Será de alguna forma más rápida, elevada y limpia? Si pensamos más allá, pensaremos en otros tipos de autos eléctricos o voladores, automatizados, sistemas de transporte enteros que van más allá de lo que hoy podemos imaginar. Los invito a un viaje para descubrir cómo nos transportaremos en el futuro. Mundo del futuro. Hoy, 20 horas. El rey ha muerto. ¡Querido padre! ¡No te mueras! Ahora el príncipe Suyang quiere apoderarse del reino. Ya tengo todo preparado para que yo cargue con el peso para gobernar esta nación. Solo deberá quedarse a mi lado. Lady Serion no quiere confesar la verdad. En realidad la princesa no me expulsó, sino que... Nadie, ni siquiera tu madre, debe saber acerca de lo sucedido. Pues que siga pensando que solo eres una dama de la corte. La princesa y el general. De lunes a viernes, 18:30. En Quito, para que usted se vaya enterando, hay 42 espacios escénicos independientes. El patio de comedias es uno de esos. Vaya e investigue cerca de su barrio, de seguro hay uno. De contrabando. Hoy, 22 horas. Me hice una nueva amiga en el cole.
Se llama Eva. 1, 2, 3, Alba, 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 Alba. ¿Cómo te llamas? El cine ecuatoriano. Estreno, sábado 26 de noviembre, 22:15. El número de investigadores en Ecuador creció en más de 300% en 5 años, según la última encuesta nacional de actividades de ciencia, tecnología e innovación. El secretario René Ramírez detalló que este logro se debe a la inversión del gobierno en educación. En el camino para alcanzar una economía del conocimiento, el secretario de Educación Superior, René Ramírez, indicó que el país vive un momento histórico al presentar la última encuesta nacional de actividades de ciencia, tecnología e innovación, ACTI, la cual señala que el número de investigadores creció en 5 años, al pasar de 2.413 en 2009 a 11.410 en el 2014. Lo más importante como política pública, ¿no?, ha sido el fortalecimiento del talento humano. ¿A través de qué? A través de la reforma en el campo de la educación superior y a través de la política de becas que hemos tenido para estudiar y especializar al país. Es decir, el número de investigadores que tiene el Ecuador en el momento, al año 2014, por cada 1.000 integrantes de la PEA, es mayor que el del promedio de la América Latina. Esto como resultado de la inversión realizada por el gobierno. El gasto en actividades de ciencia, tecnología e innovación en 2014 fue de 1.923.3 millones, un 88,9% más que lo reportado en 2009, es decir, 905 millones de dólares. Así también la inversión en investigación y desarrollo en 2014 fue de 450.3 millones de dólares, que corresponde al 0,44% respecto del Producto Interno Bruto, aproximadamente el doble de lo registrado hace 5 años. En innovación, la inversión fue de 1.540.4 millones de dólares, un 82.2% más que el gasto del 2009, que alcanzó los 845.5 millones de dólares. El 100% del personal que se dedica a ciencia y tecnología, el 61.52% trabaja a jornada completa. Se ha puesto mucho énfasis en la parte de innovación, fundamental para el cambio en la matriz productiva. Según el estudio, las universidades que más invierten en investigación y desarrollo en el país son la de Cuenca, la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Escuela Politécnica Nacional. Olga Velasco, Ecuador TV. Y hoy en Guayaquil, la Coordinación Zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social presentó la campaña de erradicación de la mendicidad denominada Da Dignidad, que tiene como objetivo reducir la incidencia de niños y adultos en prácticas relacionadas con mendicidad en las calles y carreteras del país, y que se presenta con la llegada de la época navideña. Con el fin de reforzar la estrategia, el MIES firmó 38 convenios de cooperación con los gobiernos autónomos parroquiales y municipales del Guayas. La otra situación que estamos nosotros impulsando son puntos de acogida de donaciones para organizarlas y hacer llegadas a las personas que realmente las necesitan. El año 2010 acá tenemos una reducción del 78% en ese sentido. Cada vez abordamos menos y lógicamente ese trabajo es lo que nosotros, esas acciones, ese éxito es lo que nos motiva a nosotros a radicalizar más las acciones que estamos nosotros tomando como ministerio. Se firmó en Colombia el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Este documento, pactado el pasado 12 de noviembre, tiene 310 páginas, 13 más que el primer texto acordado por ambas partes en septiembre. El Teatro Colón en Bogotá, Colombia, fue el escenario donde el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el nuevo y modificado Acuerdo de Paz. La ampliación se debe a la incorporación de algunas de las propuestas de los opositores, como el expresidente Álvaro Uribe, a lo acordado en La Habana durante 4 años. Con este acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas o de conciencia. Solo ponemos fin
de manera definitiva a la guerra. Tras esta firma, el acuerdo será votado el próximo martes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes. Ese será el día D. ¿Y esto qué significa? Que 5 días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas. Y en 150 días, tan solo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. A la ceremonia asistieron las víctimas, miembros del cuerpo diplomático, expresidentes de la República, magistrados de las altas cortes, congresistas y representantes de organizaciones de la sociedad. Mientras en los exteriores de la Plaza Bolívar se concentraron cientos de personas para celebrar este acuerdo que pone fin a más de 50 años del conflicto armado. El conflicto armado colombiano ha dejado más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. A propósito de este tema, catedráticos y analistas en asuntos internacionales nos ofrecen sus criterios sobre este acontecimiento, así como las repercusiones para el Ecuador. Es un nuevo intento entre el gobierno y las FARC para consolidar un acuerdo que permita terminar con medio siglo de confrontación armada. Consultamos a analistas que miran en esta firma, en este nuevo acuerdo por la paz, la necesidad de que dicha suscripción trascienda al papel. La ejecución va a ser complicada, sin duda. Y probablemente en la ejecución se van a ver cosas que no se pudieron prever en el proceso de negociación. Si va a hacer falta una voluntad política monolítica en Colombia para lograr que la paz finalmente sea un hecho. Sobre todo porque entre los sectores más radicales todavía existe oposición a un acuerdo, a pesar de haber incorporado temáticas propuestas por ellos. No hay ningún criterio que justificara un boicot por parte de esos sectores, salvo de intereses personales que ocultan, por ejemplo, respuesta ante los tribunales de justicia de violaciones que han cometido en términos de delitos de lesa humanidad por atentados y acciones encubiertas, unas juzgadas en Estados Unidos y que se deben juzgar también, lógicamente, en Colombia en un nuevo escenario de paz, sin conflicto. Los analistas coinciden en que la legislatura tiene plena representación y validez jurídica para aprobar el acuerdo de paz, pero además fortalece las posibilidades de alcanzar otros acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional a través de los diálogos que iniciaron en Quito y que se espera sean retomados. El acuerdo con las FARC termina siendo una especie de contrato de adhesión, o lo toman o lo dejan. Sin embargo, creo que hay algunas características del Ejército de Liberación Nacional que uno no puede olvidar y que a mí me preocupa en el sentido de lo que es el tiempo político, porque no es solamente el tema interno nacional, sino que hay factores internacionales y factores también de agotamiento político de la opinión pública que puede operar en contra del proceso con el Ejército de Liberación Nacional. De ahí que es necesario consolidar procesos que garanticen el desarrollo agrario, se revise la política de cultivos de uso ilícito, el tratamiento de víctimas y justicia, participación política, entre otros temas determinantes para una real consolidación de la paz. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, y el de Chile, Heraldo Muñoz, firmaron un acuerdo para regularizar la migración entre ambos países como parte del fortalecimiento de su relación bilateral. Este permitirá crear una comisión sobre movilidad humana, migraciones y cooperación consular. El documento entra en vigencia desde este 23 de noviembre y en el plazo de 60 días emitirá un reglamento interno que contempla la agenda de actividades del periodo 2016-2018. Con 221 votos a favor y 0 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de ley que busca regular la importación y consumo del aceite de marihuana para su uso en pacientes con determinadas patologías. Esta iniciativa pasará ahora al Senado para su debate y la eventual aprobación definitiva como ley. La misma que excluye el autocultivo. Este país se une a Colombia, Estados Unidos y Uruguay, que consideran a esta planta como parte de la medicina alternativa. Y en Estados Unidos, el presidente Barack Obama celebra el último día de acción de gracias de su mandato. Además, en un hospital de Gaza nacieron 2 gemelos con un solo cuerpo. Más en el siguiente resumen.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su familia sirvieron comida de acción de gracias a los residentes de la Casa de Retiro de las Fuerzas Armadas en Washington. El campus alberga a 405 miembros. Obama sirvió el pavo y la salsa y charló brevemente con los veteranos y los trabajadores. En España, los ambientalistas mostraron miles de pájaros de origami coloreados fuera del Parlamento para exigir una mayor acción gubernamental y proteger el Parque Nacional Doñana. Según ellos, el parque corre el riesgo de ser incluido en la lista de sitios en peligro de extinción del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un incendio forestal consumió por partes la tercera ciudad más grande de Israel, lo que obligó a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares. Cientos de reservistas militares se unieron a la policía y a los bomberos para combatir las llamas, las mismas que se extendieron debido al clima seco y a los fuertes vientos. 67 personas muertas deja hasta el momento el desplome de una plataforma de la torre de refrigeración de una planta eléctrica en construcción en la provincia oriental china de Xianji. Tras el accidente se puso en marcha un operativo de emergencia para rescatar a los atrapados. Un raro caso de gemelos unidos se registró en el hospital de Shifa en la ciudad de Gaza. Los recién nacidos tienen 2 cabezas, 2 cuellos y un cuerpo. También comparten sus manos y pies y su condición es estable pero crítica. Este caso, según los médicos, ocurre una vez cada 200 nacimientos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Con el resumen despedimos de este espacio informativo. Más noticias a las 19 horas. Los esperamos.